amigas, bienvenidos a Aprendiendo TV Juntos en Familia, tu programa favorito donde vamos a aprender a construir un mundo mejor. Mi nombre es Maite García y el día de hoy te voy a acompañar durante este programa. Si tú estuviste viendo los anteriores programas, sabrás que estuvimos hablando sobre temáticas relacionadas al programa Creciendo Contigo. Estuvimos viendo las áreas de desarrollo infantil relacionadas a las clases virtuales. El día de hoy vamos a pasar a otro programa. Este programa se llama Niñez Segura y Protegida y vamos a hablar sobre la reducción de riesgos y desastres. Además, comentarte que también vamos a ver un nuevo video en experiencias en otros países. Contaremos con la presencia de un nuevo invitado en el sector de la red de aliados y también conoceremos una nueva historia en Momentos Mágicos. Vamos a arrancar entonces ya el programa y para ello quiero hacerte una pregunta. ¿Tú sabes lo que es un riesgo o un desastre? ¿Qué te parece si vamos a ver qué es lo que contestaron algunas personas en las calles de Tarija? Un riesgo es algo que se aproxima a algo peligro. Eso podría decir, no sé, no tengo de qué tipo de riesgo. Universal es algo que se viene algo malo para el universo prácticamente, ¿no? Eso podría decir. Un riesgo es algo que va a pasar ya sea en lo personal o en lo familiar. Tanto en lo personal de que uno puede lastimarse o caer caminando, en lo familiar, en la familia, ¿no? Que a veces puede pasar cualquier cosa en cualquier momento que no estamos a salvo. Un desastre es la destrucción de alguna cosa, ¿no? O un mal presagio, no sé. Eso. Un riesgo, digamos que todo va a llegar aquí, o sea, no sabemos, ¿no? A veces rato otro llega, ¿no? Y a veces no estamos preparados, ¿no? Para lo que va a llegar. Bien, no sé. Puede ser, digamos, cuando, digamos, llueve feo, ¿no? Y bueno, nos podemos inundar o, digamos, a veces tenemos un río cerca y están las viviendas ahí. Como puede entrar el agua y es un riesgo para todos, ¿no? También como puede llover feo y no estamos preparados y todo puede llegar, ¿no? A varias familias, ¿no? Bueno, tal vez una granizada, una riada, puede ser, ¿no? El desastre, bueno, en mis palabras, sería que es como un caos. En físico puede ser un terremoto que forma un caos, un desastre del clima o otro desastre de los políticos también podría ser lo que causan los departamentos. Hay muchos casos de desastres, ¿no? ¿Y tú sabes lo que es un riesgo o un desastre? El día de hoy nos acompaña una nueva persona, un nuevo invitado en el sector de Red de Aliados. Esta persona nos va a ayudar a comprender mejor estas dos palabras y nos dará un pantallazo de lo que iremos viendo en posteriores programas. Doctor Franz Mamani, bienvenido al programa. Qué lindo contar con su presencia. Para comenzar esta entrevista, me gustaría que por favor usted pueda nombrarnos o mencionarnos qué es lo primero que debemos pensar cuando hablamos de reducción de riesgos y desastres. De lo que es reducción de riesgos y desastres, debemos pensar primero cuánto nos queremos como personas, cuánto queremos a nuestros familiares y también cuánto queremos todo lo que hemos logrado en el transcurso de nuestra vida, porque solamente así vamos a poder valorar y poder hacer todas las actividades posibles para que en caso de que ocurra algún accidente o algún evento como ser los desastres o emergencias, los daños puedan ser lo más mínimos posibles. Entonces de eso se trata la reducción de riesgos, porque vamos a tratar de reducir al máximo las pérdidas, las muertes de nuestros familiares, de nuestras personas a las que amamos. Eso es lo importante que debemos pensar principalmente para hablar de reducción de riesgos. Bien, antes de hablar de lo que es desastres, lo que es una emergencia o lo que es la vulnerabilidad, el riesgo, tenemos que comprender qué es un fenómeno natural. Un fenómeno natural es todo aquello que ocurre en nuestra naturaleza. Por ejemplo, el nuevo amanecer de cada día,
el salir el sol cada mañana, eso es un fenómeno natural. Las lluvias son fenómenos naturales. Pero ¿qué ocurre cuando estos fenómenos son más bruscos, son alterados? Bien, ahí es lo que va a aparecer los diferentes fenómenos como desastres y o emergencias. Ahora, entonces, vamos a hablar de lo que es un desastre. Un desastre son todas aquellas situaciones o eventos que van a causar daño, sufrimiento, pérdidas de nuestros bienes, nuestros servicios básicos, incluso de las pérdidas de la vida, pérdida por las muertes que pueden ocurrir durante estas situaciones. Bien, la diferencia entre desastre y emergencia radica en la capacidad de respuesta que tenga la persona, la familia, la comunidad, el municipio, departamento, incluso todo un país. Por ejemplo, vamos a hablar del incendio de Sama, que aquí en Tarija comúnmente se puede observar. Emergencia, hay un incendio, y emergencia es para Tarija, porque Tarija, con todos sus recursos humanos que tenga, ya sea la policía, los bomberos, los grupos voluntarios como ser la Cruz Roja, el Bombero Brachat, el Grupo SAR del Sur, entonces acuden al llamado en esa emergencia y van a sofocar el incendio. Hasta que esa capacidad de todo el departamento no sea sobrepasada, continúa siendo solamente una emergencia. En el momento de que la capacidad de respuesta del departamento ya sea insuficiente para responder a este evento, ya se va a convertir en desastre, porque Tarija ya no va a poder continuar con su capacidad de respuesta, tanto en recursos humanos, en equipo y toda la gama que se necesita para poder sofocar un incendio. Entonces Tarija ahí se va a declarar en desastre. Pero para Bolivia solo va a ser una emergencia, porque Bolivia ya va a poder enviar a sus demás equipos de respuestas departamentales para poder ayudar a Tarija. En caso de que Bolivia ya no pueda dar una capacidad de respuesta a esta situación en Tarija, que pudiera ir avanzando a varios departamentos y teniendo mayores daños en las pérdidas en recursos naturales, la contaminación, incluso muertes de los voluntarios por haber acudido a apagar este incendio, ya recién se va a convertir en desastre para Bolivia. Ahora, no vayamos tan lejos. ¿Por qué no vemos solamente nuestra familia? Para nuestra familia, ¿qué va a ser una emergencia? Por ejemplo, en nuestras casas podemos ver, si yo vivo cerca de un río, voy a tener una emergencia. De cualquier momento el río pueda llegar y afectar mis sembradíos, afectar a mis animalitos, puede afectar incluso a mi familia, a mis seres queridos. Entonces, pero yo voy a poder, en caso de que llegue esa situación y hago prevención, voy a poder con todos mis recursos, voy a poder atacar la emergencia. En caso de que ya no pueda, ya toda mi familia ya se haya cansado en poder actuar contra ese evento, ya mi familia va a entrar en desastre. Entonces me voy a declarar en desastre y la comunidad me va a tener que apoyar. En el momento en que la comunidad también ya ha sido afectada, un poco más grande lo vemos este problema, ya ha afectado a varias familias y la comunidad entera ya no puede dar la capacidad de respuesta, la comunidad se va a declarar en desastre y entonces va a tener que pedir ayuda al municipio. Y si el municipio ya no puede abastecer la capacidad de respuesta de esa comunidad y el problema ya ha abarcado a varias comunidades, el municipio se va a declarar en desastre y va a ser una emergencia a nivel departamental. Entonces es como las gradas, va subiendo de acuerdo a nuestra capacidad de respuesta de la familia, comunidad, municipio y departamento, incluso a nivel nacional. Muy bien, habiendo conocido lo que es desastre y emergencia y saber cuál es la diferencia, vamos a hablar de lo que es amenaza.
La amenaza es un factor de riesgo que me puede causar daño. Por ejemplo, hablábamos hace un momento de que cerca de mi casa hay un río. Eso puede ser una amenaza, porque tarde o temprano ese río aumenta su caudal y puede provocar pérdidas y daños dentro de mi familia y dentro de mi hogar. Entonces, eso es una amenaza. Vulnerabilidad es un factor interno que tiene una persona o un factor interno que es posible hacer a sufrir daño. Por ejemplo, los niños son muy vulnerables porque todavía tienen esa dificultad para poder, tienen una dificultad en relación a otra persona adulta, que es tiene mucho más conocimiento frente a cualquier situación, pero los niños son mucho más vulnerables en cualquier situación. Al igual que las personas adultas son más vulnerables, las personas mayores de 60 años son mucho más vulnerables que una persona adulta, porque ya no tienen esa capacidad, por ejemplo, para escapar ante una situación de emergencia. Entonces, se convierten en vulnerables. Ahora hablamos, eso se llama vulnerabilidades, tanto en personas, pero ¿cómo una persona es vulnerable? Digo, ¿cómo una comunidad es vulnerable? Puede ser una comunidad vulnerable cuando tiene problemas dentro de su comunidad. Por ejemplo, vamos a hablar de la basura, de la excesiva cantidad de basura que se produce en una comunidad. Eso puede ser una amenaza para toda la comunidad, porque la cantidad de basura acumulada en un lugar determinado puede causar muchas enfermedades a las personas. Entonces toda la comunidad es vulnerable a la amenaza que es la acumulación de basura. Entonces, en otro sentido vamos a hablar qué es una amenaza para otra comunidad, digamos. Puede ser el consumo excesivo de alcohol, la venta indiscriminada de alcohol en una comunidad es una amenaza, porque eso puede provocar que la gente, que las personas consuman cantidad excesiva de alcohol, y cuando uno está borracho puede hacer cosas o acciones en contra de su misma familia, elevando los índices de violencia intrafamiliar. O incluso a veces una persona cuando está borracho no se da cuenta y puede matar incluso a sus seres queridos. Entonces la familia, la comunidad, tiene que saber identificar qué amenazas hay en su alrededor, tanto como familia, y qué amenazas hay dentro de la comunidad. Y una vez conociendo eso, vamos a poder analizar esa amenaza, qué cosas puede provocar los daños, ya sea en mi familia o dentro de mi comunidad. Después de haber identificado qué son amenazas y qué es lo vulnerable, no nos vamos a quedar ahí. A nivel municipal o departamental se hacen planes de acción para contrarrestar los eventos adversos, ya sea los desastres o emergencias. Pero en nuestra casa, en nuestra comunidad, lo podemos también realizar, un plan de acción. Y en ese plan de acción debe haber varias directrices encaminadas a reducir los riesgos o rutas de escape o capacitaciones, o también con qué recursos cuento para poder responder a ese evento adverso. Por ejemplo, en mi plan tiene que tener incluso los números telefónicos al cual yo tengo que llamar en el caso de que esté ocurriendo algún evento adverso, alguna situación. Vamos a hablar un poquito de qué cosas puede ocurrir en mi casa. Puede ser de que haya un incendio en mi casa. Posiblemente el gas haya reventado.
O puede ser que había un corte de luz y ha comenzado a incendiarse mi casa. Entonces va a provocar un incendio. Un incendio es un fuego descontrolado que va a provocar serios daños en mi casa, con pérdida de todos los objetos que hay en mi vivienda. Incluso puede dañar a mis seres queridos, haciendo que ellos se quemen. Otro evento adverso o otro desastre en mi casa puede ser que llegue el río y toda mi casa quede inundada. La inundación es la excesiva cantidad de agua que se acumula por las excesivas cantidades de lluvia. Muy bien. Ahora, los desastres también pueden ocurrir por causas naturales y por causas antrópicas. ¿Y qué es antrópico? Es hecho por la mano del hombre. Los desastres naturales pueden ser como los terremotos, la explotación de un volcán, puede ser los maremotos y los vientos huracanados, muy bien. Pero también hay otros desastres que pueden ser provocados por la mano del hombre, como ser los incendios. Se reportan que la mayor parte de los incendios provocados aquí en Sama han sido provocados por la actividad que realizan la gente que va de excursión. Entonces en nuestra casa también pueden ocurrir esos desastres. Entonces tenemos que estar preparados, ya sea dentro de la familia o dentro de mi comunidad. Incluso los profesores podrían hacer planes de acción ante un desastre en su escuela, en una unidad educativa, ya que ahí existe muchas personas, muchos alumnos y profesores. Y si en el caso de que ocurriera un incendio, ellos tienen que prepararse para poder responder a esa situación. Entonces, los maestros realizarán un plan de acción en el cual van a tener sus números telefónicos de las personas o entidades a las cuales ellos tienen que llamar. 2. Tienen que tener con qué recursos humanos cuenta la unidad educativa para que puedan responder. Tienen que tener los equipos necesarios o por lo menos lo básico para poder apagar o tratar de sofocar un incendio en la escuela. También tiene que haber otro equipo en el cual pueda tal vez dirigir una ruta de escape a todos los estudiantes o profesores. Incluso tiene que marcar en su plan de acción un mapa en donde ellos van a hacer un simulacro y tienen que conocer la ruta de escape por donde va a ser de su unidad educativa para llegar a un puesto seguro. Entonces en su mapa igual van a marcar el puesto seguro en caso de un evento adverso. En este caso estamos hablando de un posible incendio en una unidad educativa. Entonces eso es lo que hay que realizar también en nuestra familia. Muy bien, como padres tenemos que saber identificar las posibles amenazas y riesgos que hay en nuestra comunidad. Por ejemplo, si yo veo cerca de la escuela de mi hijo hay un cerro y se cayera toda la tierra a mi colegio, puede ser muy peligroso, entonces es una amenaza muy grande. Otro tipo de amenazas puede ser un río, que no tengan los diques correctos, por el cual en una llegada de excesiva cantidad de agua puede provocar la inundación en mi colegio y sobre todo los más vulnerables van a ser los niños de inicial o primaria, porque los niños de secundaria posiblemente ya sepan nadar. Entre otras situaciones de riesgo o de amenazas que puede haber, que tenemos que ver como padres en la casa, no dejar botellas rotas en el patio, tener mucho cuidado con los objetos filosos. Eso es una amenaza para nuestros hijos. Muy bien, como también tenemos que ver en nuestra calle, puede haber perros que son muy malos y posiblemente puedan causar daño a nuestros hijos. Entonces, pareciera que podemos pensar de que vivimos en una calle y mi casa es totalmente tranquila y cómoda.
pero al analizar realmente cuáles son las amenazas que puede existir, que pueden provocar daño a mi familia, son esas: los animales con rabia, objetos filosos, cuchillos que estén botados por ahí, botellas rotas, e incluso personas de mal vivir que circunden cerca de nuestras casas, que también son una amenaza. Dentro de nuestro plan de acción, inicialmente tenemos que comenzar a mitigar los daños. ¿Cómo vamos a mitigar? Haciendo que, si bien sabemos que hay una amenaza, entonces mitigando vamos a reducir el riesgo. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahí? Primero, mucha gente piensa de que primeros auxilios solo deben saber los grupos de rescate o los médicos o enfermeras. Pero no es así. Los primeros auxilios debe saberlo toda la población, porque muchas veces hay gente que muere por no haberles aplicado primeros auxilios. Ejemplo, estamos en un asado, comiendo muy rico entre la familia. Entonces, nuestro hijo, por reír y hablar durante el almuerzo, se puede atragantar con un pedazo de carne, un pedazo de papa o cualquier tipo de alimento. Entonces, al no saber aplicarle los primeros auxilios, el niño o la persona puede fallecer por una obstrucción en vía aérea. Entonces, radica la importancia ahí en mitigar los riesgos, no solamente hacer las acciones como construcción de diques o colocar mallas para que no se caigan los cerros, sino también capacitar a nuestra gente. En los municipios el municipio se va a encargar de capacitar a los grupos, tal vez a fortalecer los grupos en su capacidad de respuesta. Pero en nuestra familia tenemos que también capacitarnos. Por ejemplo, los padres, tenemos que saber qué es hacer, tenemos que saber hacer los primeros auxilios. A nuestros hijos tenemos que enseñar en dónde colocamos incluso nuestro botiquín. Y tenemos que enseñar a nuestros hijos qué es lo que deben de hacer o dónde ellos ir en caso de que ocurra tal vez algún accidente o un evento inesperado. Entonces, la única forma de que vamos a poder realizarlo eso es hablando con ellos y practicando con ellos. Decirles de que ellos tienen que tener mucho cuidado cuando ellos observen objetos filosos, cuando ellos vean en la casa que hay una botella rota, no tienen que acercarse. O si ellos pueden por solamente estar jugando pelota, han ido y han roto el vidrio. Entonces, no dejemos que ellos vayan y levanten eso, porque ellos de miedo van a querer levantarlo y tal vez se provoquen algún daño. Entonces, ellos son muy vulnerables a eso porque no saben realmente cuál es la forma de poder levantar esos vidrios rotos. Entonces, tenemos que indicarles que ellos no levanten y que lo dejen ahí. Y nosotros como padres, cuando tengamos el tiempo, en el momento necesario, vamos a poder levantar esos vidrios que se han roto. Muy bien, como padres debemos estar muy preocupados en los momentos que nosotros hayamos identificado todas las amenazas o los riesgos que pueden existir, ya sea para mi familia, para mi comunidad o para mi municipio. ¿Qué es lo que debemos hacer? Muchas veces no vamos a poder trabajar solos. Tal vez en mi casa pueda yo reducir todos los riesgos o tal vez eliminar todas las amenazas. Pero a nivel comunitario ya tengo que buscar estrategias, como hacer el trabajo intersectorial. ¿Y qué es eso? Poder fortalecer capacidades de mi comunidad con las diferentes instituciones que existen y que trabajan para los municipios o que están en el departamento, incluso ONGs con los cuales nos pueden ayudar. Vamos a suponer de que en mi casa, vamos a saber que en mi comunidad hay un río y por el cual no tenemos un puente, pero necesitamos ir al médico.
un ejemplo ahí. Y eso es una emergencia, porque en mi comunidad, si alguien se enferma o hay un parto en el momento y no puedo trasladar a la mujer embarazada, necesito un puente, por lo menos en las temporadas que llegue el agua, que haya esas riadas. Entonces ahí mi comunidad sola no va a poder realizar un puente. Entonces es ahí donde tengo que trabajar intersectorialmente, buscar las relaciones para que tal vez se pueda crear otro acceso o algún puente. En mi comunidad o en mi colegio ya con la Junta de Padres y Profesores hemos identificado diferentes amenazas y riesgos, tanto para los alumnos y para los profesores. Entonces tengo que buscar las diferentes una estrategia es con la policía. Si la amenaza era que hay gente de mal vivir que viene a dañar a los alumnos, entonces ya comenzaré a llamar a la policía indicando que tengo ese tipo de personas que van a venir a provocar daño a mis alumnos. En el caso de que en mi colegio haya un cerro al ladito y con posibilidad de que un árbol se caiga encima de mi colegio, entonces esa es la amenaza. Como padres no vamos a ir a cortar el árbol, pero sí podemos buscar las estrategias de intersectorialidad para decir que el municipio pueda tal vez talar ese árbol, y ya así de esa forma reducimos el riesgo. Muy bien, es importante, padres de familia, tomar conciencia, porque dentro de las pérdidas, si bien lo material se puede volver a conseguir con el esfuerzo, pero creo que lo que nunca se vuelve a recuperar es la vida humana, la pérdida de nuestros familiares. Es ahí donde realmente tenemos que hacer más conciencia para poder identificar con más ahínco qué amenazas hay en mi familia, dentro de mi familia, o dentro de mi comunidad, o dentro de mi municipio. Porque solamente haciendo mitigación de los riesgos o trabajando de forma intersectorial, vamos a poder que los daños, si es que algún momento llegan, no sean tan severos o fuertes como los que han ido ocurriendo últimamente. Muchas gracias, doctor Franz, por acompañarnos durante este programa y responder algunas de las preguntas que tenemos y nos ayudan a reconocer cuáles son los riesgos y las amenazas que podemos tener aún dentro de nuestros hogares, en nuestros barrios o incluso en la ciudad o comunidad en donde estamos habitando. Aprovecho este momento también para invitarte a ti a que completes el formulario que enviaremos a nuestras redes sociales como Facebook, YouTube y WhatsApp para que tú puedas completarlo y nosotros registremos tu participación. Bien, ahora te invito a que me acompañes a pasar a otro sector de nuestro programa y veamos la historia de una niña de 12 años llamada Sasha. Ella vive en Siria y nos va a contar su historia en el sector Experiencias en otros países. الحياة قبل الحرب كنا نأمن نطلع، ما كنا نقول إنه هلا دي يصيبنا شي وشوي دي يصيبنا شي. كانت يعني كتير حلوة. رفقاتي ماتوا لما انضربت. رفيقتي فاطمة وزهراء وسيدرا وولاء. فقدت أجري. مدرستي بعيدة وبتعب بالمشي كتير، بتعذب، بس ما نروح شو نساوي. بحب المدرسة. يعني واحد ما بحب الدراسة. أنا وأصدقائي بندرس. هي تسمع لي وأنا بسمع لها هيك مثله وبنلعب. معوقاتي الدراسية إنه ما في ضوء، بفيق من الصبح إنه مشان أدرس إنه هيك بفيق عبكير مشان أحفظ.
بس ما إنه ما في ما إنه ما بفهم. هاي إنه بصعب علي شيء إنه بتمنى حدا يكون إنه جنبي ويشرح لي. اسمها ممتلكات اجري. بحب العب كاراتيه جمباز لاني انا كنت لعب جمباز. بتمنى اني اكون بالمستقبل مدربة جمباز لاني انا كنت قبل لعبة جمباز. وهلا عندي امنية بدي احقق انه حلمي. بحب كرة القدم كتير. وقت عم بلعب طابة انه ما بحس انه بشي انه ولا فائدة شي ابدا. بتمنى مستقبل سوريا انه يرجع مثل قبل. يعني ما يتم حروب، نأمن انه نطلع ما انه نرجع على البيت بالسلامة، ما انه نطلع ما نرجع على البيت، نعيش مثل قبل. Una historia bastante conmovedora la que acabamos de ver. Sasha, una niña de 12 años que al igual que muchas otras niñas y niños se encuentran atravesando una situación tan difícil como lo es la guerra. Es por ello que te invito a que prestes mucha atención a todo lo que vamos aprendiendo a lo largo de nuestros programas, para que juntos, en familia, podamos construir un mundo mejor para nuestras niñas, niños, adolescentes, jóvenes, para ti que eres padre, madre o cuidador. Vamos a dar una vuelta a la página y vamos a pasar a otro sector de nuestro programa. Como ya es de costumbre, vamos a conocer una nueva historia en el sector de Momentos Mágicos. Hoy vamos a conocer a Joel. Él tiene 13 años y es afiliado al proyecto. Y el día de hoy nos va a contar cómo él reduce el riesgo ante la pandemia que estamos atravesando. Mi nombre es Joel Cáceres Alcoba. Tengo 13 años y soy de Esperanza, Bolivia. Mi comida favorita es el arroz a la valenciana y mi mascota preferida es el perro. Me gusta jugar con mi celular un jueguito llamado Free Fire. Pensé que todos nosotros ya íbamos a extinguirnos de la tierra. Tomar medidas de bioseguridad, uso de barbijo, alcohol en gel, lavarse las manos y usar la ropa del COVID-19. Eso. No, porque tenemos que ser duros a la pandemia y toditos salir adelante, juntos. Evitarse, cuando hay que ir al doctor y aislarnos de la familia. Sí, me encanta, porque ahí aprendemos más cosas bonitas.
actividades y muchas cosas que nos daban. Y hacíamos cartas y nos enseñaban a cómo usar las medidas de bioseguridad. Sí, yo les invito a que vayan al proyecto y que se cuiden del coronavirus, que se laven las manos y tomen las medidas de bioseguridad. Yo extraño ir a las casas de mis abuelitos y visitar a mis tías y asistir al proyecto, porque me gustaba todo lo que hacíamos en el proyecto y me gustaba ir a la casa de mi abuelita y de mis tías. Bueno, la manera que yo lo utilizo el barbijo se hace así, cubriendo boca y nariz. Así. Y el alcohol en gel es para las manos, que tengan por lo menos 70% para desinfectarse. Y yo lo hago así. Así siempre se debe utilizar el alcohol. No se olviden, cuídense. La seguridad es de ustedes. Muchas gracias, Joel, y a toda su familia por permitirnos conocer parte de su historia y saber cómo él enfrenta y reduce el riesgo ante una amenaza que es la enfermedad del COVID-19. Además, déjame decirte que si es que tú quieres participar en este sector o si es que tienes alguna duda al respecto del tema que aprendimos el día de hoy o alguna sugerencia, escríbenos por favor a nuestras redes sociales como Facebook, YouTube o WhatsApp para que nosotros podamos comunicarnos contigo. Recuerda también que si tú eres parte del proyecto o si no lo eres, te invitamos a que puedas completar el formulario que ya había mencionado anteriormente. Recuerda que completar este formulario es muy importante para que nosotros registremos tu participación en esta actividad. Tu participación es muy importante. Además, no olvides que aún estamos atravesando la crisis sanitaria por el COVID-19, así que por favor, cuando salgas de casa, utiliza siempre barbijo, desinfecta tus manos utilizando alcohol, lava tus manos con agua y jabón por 60 segundos mínimamente y recuerda mantener el distanciamiento social. Hazlo por ti, hazlo por los tuyos y hazlo por los demás. Vamos a terminar ya nuestro programa, pero al igual que como empezamos con una pregunta, quiero hacerte una pregunta ahora. ¿Te gustan los concursos? Si es así, no puedes perderte el siguiente programa porque estaremos hablando de nuestros concursos del saber. Así que si quieres saber más, no te lo puedes perder porque además estaremos aprendiendo cómo reducir los riesgos, las amenazas y los desastres. Mi nombre es Maite García, muchas gracias por acompañarnos durante el programa. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.